que perduran tiene el privilegio de contar en esta oportunidad con Rolando Gamarra Urizar, a quien le voy a pedir que inicialmente nos pueda hacer una breve semblanza. ¿Quién es Rolando Gamarra Urizar? Es un hombre nacido en Sucre en 1946. Ha pasado bastante tiempo. Contraje matrimonio con una cochabambina, Teresa Flores. Me vine a Cochabamba a fines del 72 y empecé a trabajar en Radio El Sol, juntamente con René Villarruel, Renan López. La voz comercial era un hombre conocido políticamente más que como hombre de radio, Tito Osdevila. En Radio El Sol permanecimos un tiempo, una emisora muy querida, indiscutiblemente, formada por los socios Laureano Rojas, Aziarán y Covarrubias. Esa sociedad termina mal y se funda Radio Cosmos. Radio Cosmos queda también el recuerdo porque luego pasamos a Radio Nacional. Y en Radio Nacional, naturalmente, fue la temporada donde uno vive con satisfacciones en el trabajo, tanto en la actividad periodística deportiva como el periodismo general. Rolando, ¿cómo es que te incorporas a Radio El Sol? Ocurre que yo empezaba a trabajar en radio en Sucre, en Radio Loyola. Y en esos viajes de René Villarruel, porque es uno de los viajeros más grandes, nos conocimos allá en Sucre. Y hace esa casualidad de que nos encontramos aquí, me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, mira, he decidido venir a radicar a Cochabamba. Y me dice, ¿estás trabajando en alguna radio? No, le digo, entonces ven, vas a trabajar porque empezamos en 15 días el programa. Entonces fue René Villarruel quien me abrió el camino para hacer el trabajo en Radio El Sol. ¿Y cómo es que se combina la actividad docente, porque sabemos que eres profesor, con el campo periodístico? Bueno, fue la actividad del magisterio también muy gratísima. Profesor de Ciencias Biológicas y Química, y la actividad periodística que la combinaba estudios y pasión por la radio en Sucre. Entonces no me fue muy difícil porque trabajaba en el turno de la tarde en el Liceo Bolivia, de manera que toda la mañana dedicaba mi actividad a la radio y por la tarde me iba al colegio y en la noche también hacía actividad de radio. ¿Cómo fue la experiencia y el contacto con los jóvenes en el trabajo académico? Una relación que quise cambiar, porque ocurre que el magisterio tenía un molde de enseñanza muy particular, pero hizo de que cambiara a hacer que la alumna en este caso sea más amiga del profesor y el profesor sea también un amigo, una página abierta a sus alumnas. Y creo que eso determinó de que cambiara radicalmente la enseñanza en el mismo Liceo Bolivia. ¿Recuerda algunas de sus alumnas que ahora destaquen en el ámbito político, profesional? Bueno, hay tal cantidad de alumnas que muchas están en el exterior. Hay Teresa Ferrufino, que es fiscal, está Celsa Soria Galvarro, que es periodista, y aquí te comento, salió a recitar en una de las horas cívicas de colegio y le digo, Celsa, tú tienes una buena voz, ¿por qué no incursionas? Y creo que escuchó, y ahí está Celsa trabajando en esta actividad. Hay ingenieras, hay médicos, sin número de profesionales que están trabajando en el país y también fuera de nuestra patria. ¿Y cómo es que se da el salto de la radio al periodismo impreso? Ocurre que había empezado con esa, mi pasión ha sido la radio siempre. Ricardo Becerra, que era compañero de trabajo en Radio Nacional, me dice, Rolando, sale Opinión, me gustaría que trabajes conmigo. Me agradó, porque el plan era interesante y era una alternativa de un medio escrito aquí en Cochabamba, era un desafío.
y fue cuando empecé a ser el redactor de deportes y casi íntegramente dedicado a la parte futbolística, aunque habían por detrás otras pasiones como el automovilismo, el básquet, el voleibol, donde conocí muchos buenos amigos dirigentes y también buenos deportistas. ¿De qué deportistas recuerda con más agrado? Puedo decir, por ejemplo, el caso de Javier Villalobos, un gran hombre, un gran deportista. El caso de los hermanos Carmona con su padre Don Miguel, su mamá. Hablo de Carlos Sabat, otro profesional médico, de Castellón. Hablo de tantos deportistas, el caso, por ejemplo, de José Arnés en automovilismo. Después hablamos de las hermanas Gandarillas en voleibol, de Lisette Rojas, de Rosario Grájeda, pero sin número de personas que realmente destacaron y creo que son motivo, no dudo, son motivo de orgullo para el deporte cochabambino. ¿Qué satisfacciones has podido tener como periodista deportivo? Muchas, Tino, muchas. Primero, el haber hecho amigos. Palabra que no es tan fácil decir, como te digo a ti, Tino, amigo. Hay muchos conocidos, pero amigos sí en la actividad deportiva coseché muchos. Hablo de dirigentes, el caso de don Israel Avilés, el caso del Secre Méndez, que fueron dirigentes entregados con alma, vida y pasión a esa actividad deportiva. El caso de don Emilio Sotomayor, un verdadero signo del deporte cochabambino, y ciertamente ellos también son parte y responsables del camino que tomé. ¿Qué le está haciendo falta al fútbol boliviano? Trabajo, responsabilidad, seriedad y que los jugadores, los técnicos, crean en sí mismos. Rolando Gamarra, periodista deportivo, ¿qué opina sobre la reelección de Carlos Chávez como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? Que me apena. Me apena porque el fracaso repetido parece no haber sentido el pueblo, los propios dirigentes. Es que ocurre que Carlos Chávez se ha encaramado en el mando de la Federación Boliviana de Fútbol sin ninguna perspectiva. Los hombres pasamos. Javier Ascargorta, que logró el Mundial del 94, ha pasado. Y se están olvidando de trabajar. La estructura misma de la Federación Boliviana de Fútbol determina que exista un poder, casi como un poder político, que es autoritario, dictatorial y que no hace nada para mejorar el fútbol. Pero para citar solamente, ¿cómo podemos admitir, Tino, que el Centro de Alto Rendimiento de Vinto, terminado tantos años y nada más que por la miseria humana de los dirigentes y de algunas autoridades de Vinto, esté cerrada? Ahí no van a ir a dormir los dirigentes, van a tener un lugar donde poder concentrarse los jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas. Es que esto solo puede ocurrir en nuestro país. Ahora vuelvo al ámbito periodístico. ¿Qué reconocimientos ha logrado tener en su trayectoria Rolando Gamarra? Hay muchos, Tino. Las asociaciones deportivas, la misma Federación Boliviana de Fútbol, cuando ahí estaba Alfredo Salazar, cuando estaba Guido Loaiza, muchos de ellos reconocieron el trabajo realizado. Y no lo hicimos precisamente ese trabajo por recibir un reconocimiento, sino por la pasión que nos lleva por el deporte. En las disciplinas amateurs hay cada pergamino que te llega al corazón cuando lees, porque sabes que te están dando de lo poco que tienen un reconocimiento que lo guardas en el corazón como una cosa grande, grande. Eso es importantísimo. El Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia hizo un reconocimiento a mi persona que lo regalo con todo cariño aquí a Cochabamba, porque te digo, Tino,
Cochabamba es la tierra a la que quiero. Es cierto que nací en Sucre, pero no siempre puede ser cochabambino el que nace en esta tierra, sino el que vive, ama y tiene pasión por una tierra. Hace poco Opinión te ha hecho un reconocimiento. ¿Qué has sentido, Rolando, recibir este reconocimiento de un periódico al que prácticamente has dado tantos años de trabajo a ese medio impreso? 29 años de trabajo. Tino, el corazón apretado. Primero, porque llegó el momento de decir adiós a ese medio escrito, porque creo que no estaba terminado un ciclo, sino había necesidad de dedicar a la familia. Tú y quienes siguen la carrera periodística saben que primero es el trabajo, después la familia, y yo mucho tiempo había postergado a la familia. Sentí algo que realmente me apretaba en el corazón, porque dejaba una casa donde pasamos 8, 10, 12, 14 horas trabajando. Y claro, dejar todo aquello fue un sentimiento, pero de dolor profundo. Pero sé que hay amigos, porque hay buenos amigos. Federico Sabat, un hombre que trabaja muy bien, Graciela Méndez, estaba Edwin Tapia, que también se jubiló, hombres de los cuales uno ha aprendido mucho. Y hay una sangre nueva que naturalmente tiene ese tinte, ese valor de trabajar muy bien en lo que significa el periodismo. ¿Algunas anécdotas que podrías recordar de tu trabajo en el periódico Opinión? En el trabajo hay muchas, de las gratas y de las ingratas. Pues empecemos por las gratas. De las gratas puedo decirte el hecho de que el producto que vas a ofrecer al público sea bueno y que veas bajo el brazo de una persona desconocida tu periódico, o de una persona que esté leyendo la página que tú la has trabajado. Y ese hecho solamente te devuelve satisfacciones, porque qué doloroso debe ser para un periodista, para una persona que escriba, que su medio no lo lea. Y creo que luchamos por eso, porque el periódico Opinión tenga lectura y llegue al corazón y sentimiento del pueblo cochabambino, porque el solo hecho de pertenecer a una empresa como Cobose, la más grande de Cochabamba, indiscutiblemente era un gran desafío para poder responder al apoyo brindado por sus ejecutivos. Ahora vamos a las ingratas. Dirigentes, deportistas acostumbrados al halago, que cuando se dice la verdad, entonces llega el sentimiento, amenazas de juicios, de querer rectificar. No, cuando uno está en la verdad, creo que no tiene por qué rectificar. Y si tienen que hacerle un juicio, que lo hagan. Hay la ley de imprenta, que todavía no se la aplica bien en nuestro país. Y creo que no pueden hacernos callar con amenazas. 29 años de trabajo en Opinión sin duda ha marcado huella. ¿Qué significa en este momento Opinión para el periódico Opinión para Rolando Gamarra? Mi vida. Y la verdad es que hablamos de Opinión y siento un pedazo de mi corazón allá. Y en verdad que es que pasas más horas de trabajo allá que en tu casa. Te decía, 8, 10, 12, 14 horas en el periódico y en la casa el resto. Entonces eso muestra de que allá está tu hogar. Y seguro que aquí los compañeros que están allá están con ese mismo sentimiento. Si bien has dejado Opinión, creo que has vuelto a la radio, Radio Comunitaria del Sur. Estoy en Radio Comunitaria del Sur. Ocurre que dejé pasar bastante tiempo para poder rearmarme, si puedo decir así. Y hubo una oferta de trabajo así en Radio Comunitaria del Sur, propiedad de los hermanos Rojas, a quienes no los conocía. Una radio que está empezando. Vas allá al estudio y vas a darte cuenta, Tino, de que le falta mucho. Pero hay el compromiso de trabajar fuerte y darle
con toda la experiencia que uno ha tenido para que ese medio de comunicación que hoy me abre la puerta y que significa que no me sepulte en vida, sino siga con esa pasión, pueda crecer. Hace rato, antes de la entrevista, me decías que tienes unas joyitas. Sí. ¿Podrías enseñarme? Pero claro, y mira, te voy a mostrar, esta es la grabadora que me ha acompañado por siempre. Y a mucha gente le extraña todavía ver utilizar esta mi grabadora. Es que la llevo con mucho sentimiento, mucho cariño. Y la calidad de sonido es tan buena, los amigos que siguen este programa van a poder reconocer. Ha cambiado su misión histórica, su primogenitura revolucionaria, por un plato de lentejas burocrático. Que esa izquierda esté embriagada por llegar a la administración pública. Que esa izquierda es responsable de la desmovilización de las masas y de su grave desorientación hoy día. Pero que hay grados de responsabilidad. Tino, este es nada menos que nuestro distinguido amigo y cuyos restos todavía nadie de dónde están. Y para satisfacción de la universidad, este debate se realizó en Canal Universitario. Fue un momento importantísimo. ¿Y quién estaba al frente? Un viejo político. Y que naturalmente había asiento en cono porque ambos, siendo de izquierda, había grandes diferencias y que naturalmente marcaban la evolución que había tenido la izquierda y no el quedarse en el Partido Comunista Marxista-Leninista de un hombre que ciertamente defendía sus principios. Para dividir a las organizaciones campesinas y valido la división del movimiento campesino, capturar a la Central Obrera Boliviana en su dirección matriz. Por eso es de que los dirigentes sindicales marxistas-leninistas, este es Motete Zamora, en ese gran debate allá en Canal 11. En el Canal 11. Un momento inolvidable que lo tengo guardado. Tengo muchos cassettes. Estaba viendo a Julio Tumiri Javier. Al padre Julio Tumiri Javier, pero, fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. ¿Y sabes dónde estaba? Cuando la Central Obrera Boliviana estaba en el momento más crítico, porque el gobierno de Sánchez de Lozada había dictado el 21060, desmovilizando precisamente al movimiento obrero, porque con la relocalización de los mineros se perdía la fuerza de los trabajadores mineros y entonces los trabajadores empezaban a retomar fuerzas. Y fue el padre Julio Tumiri quien inyectó fuerza a esos delegados de trabajadores para que la Central Obrera Boliviana tenga una fuerza renovada y haga frente a lo que se daba con el modelo económico impuesto por Gonzalo Sánchez de Lozada. El impacto del modelo también ha afectado a las radioemisoras mineras. Pero claro, emisoras inolvidables como Radio Nacional de Huanuni, que fue un puntal importantísimo para la radiofonía, o ese trabajo realizado por los padres Oblatos, el doctor el padre Gregorio Iriarte, un gran maestro en la formación de periodistas en los centros mineros y que naturalmente fueron una fuerza que luchó junto a los trabajadores mineros, los periodistas de los centros mineros, luchando, defendiendo con sus voces, con su palabra, entre tanto que los trabajadores mineros defendían con dinamitas. Me decías también hace rato que dispones de más o menos 2000 cassettes. Sí. ¿Qué grabaciones tienes en estos cassettes? Te cuento una que seguramente no la he querido difundir para que no se contamine el ambiente. Una donde está el presidente Evo Morales, candidato a la presidencia, donde hablaba de que los bonos son dañinos para la economía de un país. Y hoy, ¿cuántos bonos ha dictado el gobierno de Evo Morales? Contradictorio. Contradictorio. De políticos
que antes censuraban a determinados políticos y hoy están candidatos de sus partidos políticos de tránsfugas. Tengo del padre del cardenal de Bolivia, Julio Terrazas, en esas homilías, pero que las decía con toda su fuerza y verdad, y que le ha motivado tantas críticas, porque insisto, a las personas normalmente no les gusta que se diga la verdad. Tengo 2 cassettes completos con las homilías del padre Arnulfo Romero, muerto, acribillado ahí. Qué mensajes tan importantes que daba. Y es que la Iglesia seguirá siendo un bastión de libertad, la califiquen como la califiquen, pero hay sacerdotes que han dicho su verdad. Me gustaría también que pudieras hacer una relación de cómo estas nuevas tecnologías en alguna medida han reemplazado el trabajo de personas en el periódico. Porque decías que se escribía a máquina, pero había que tener una secretaria, cada redactor una secretaria. Mira, el doctor Edwin Tapia, director de Opinión, decía, esto es grave. La máquina está reemplazando al hombre y solo la inteligencia del hombre va a poder evitar de que esto suceda. Y ciertamente, tenemos que estar en esa dura lucha de evitar de que la máquina supere la inteligencia del hombre. Es cierto, recordarás, Tino, para corregir las letras en el periódico tenía que haber uno que estaba con su estilete cortando letritas. Hoy el corrector lo hace en la computadora. El mismo periodista puede hacerlo de corrector, inclusive de armador, porque ya hay páginas que están totalmente diagramadas, entonces son puestos de trabajo que se van perdiendo. Entonces es la calidad del trabajo de cada persona que tiene que defender su fuente de trabajo. Y esto seguramente irá creciendo más y más. Pero esa dura lucha frente a la nueva tecnología es el día a día para evitar de que al final nos pongan un robot y trabaje por nosotros. No sería lo más ideal. Desde luego, desde luego. Un hombre del periodismo, ¿qué recomendaciones podría dar a los estudiantes que están en el ámbito académico formándose para ser comunicadores sociales o periodistas? Al margen del aprendizaje académico que tienen, el periodista tiene que leer, leer y leer mucho. Porque quien sabe leer, habla bien y escribe mejor. Y en el periodismo escrito, el gusto de saber escribir es que cautiva al lector. Además, con una responsabilidad grande. En la radio a veces se te puede ir una palabra y total se olvida. En el medio escrito lo que está escrito queda por siempre. Y eso puede estigmatizar a la persona. Por eso debe ser altamente calificado para poder escribir bien, de tal manera que exista la menor cantidad de errores. Pero insisto, respetando a la persona, grande o chica, poderosa o sencilla, igual merecen el mismo respeto. Y creo que solo eso puede hacer de que el periodista pueda avanzar. Y tiene que estar bien informado sobre todos los acontecimientos. Que su actividad no esté basada en el rumor, porque el rumor distorsiona la verdad. Estar en el lugar de la fuente de trabajo y sacar conclusiones que son valiosas desde su punto de vista. La perspicacia, la oportunidad tienen que ser valores fundamentales. Y el medio escrito tiene que luchar duramente contra la radio y la televisión, porque la inmediatez de la radio y de la televisión prácticamente ya lo está diciendo todo.
El lector tiene que saber otras cosas totalmente distintas a lo que ya ha dicho la radio y lo que ha dicho la televisión. Entonces, es otro de los grandes desafíos. Y las redes sociales, que son otro motivo con los cuales debe luchar fuerte para que el periódico no muera. Es importante todo esto, Tino. Bien, Rolando, quiero agradecerte por esta predisposición de haber aceptado esta entrevista y que sin duda contribuirá también a que la opinión pública se entere más sobre Rolando Gamarra y el pensamiento y el criterio que tiene sobre el ámbito político, deportivo, universitario, en fin, temas de los que hemos podido conversar en esta ocasión.